Gloria a tu nombre, amén. ¿Cuántos? Un poquito más dentro, Ramírez, que me escuchen. En esta tarde, amén, el Señor nos está bendiciendo a través de la alabanza. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y hoy tenemos, aleluya, una palabra del Señor para recordarnos. Y van a venir conmigo para leer ya el texto. Amén. Gloria a Dios. Vénganse y prepárense el libro de Gálatas, capítulo 5. Y vamos a leer este texto tan conocido. Y luego ya, pues a modo de introducción, lo que el Señor ha puesto en mi corazón, vamos a intentar compartir, porque creo que estamos muy necesitados de este mensaje. Un mensaje práctico donde todos tenemos que poner por obra. Empezando desde jovencitos hasta más ancianos. Aleluya. Vamos a leer la palabra. Amén. Y luego seguidamente, como siempre, me gustaría que orasen por mí para que pueda transmitir la palabra del Señor. En Gálatas 5:16, desde ahí vamos a leer. Vamos a leer un poquito, pero luego vamos a enfatizar muy breve en un párrafo. Dice la palabra del Señor, ¿lo tienen todos? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, di conmigo, practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y repite conmigo, templanza. Gloria a Dios. Con tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Vicentillo ora por mí, para que yo pueda transmitir la palabra del Señor, porque ella ya sabe. Padre bueno, Señor, bendito tu nombre, alabado, Señor, gracias. Qué bonito. Gracias por permitirnos. Hoy te rogamos, Señor, que esta hora utilices tu siervo, Señor, con la palabra de sus labios, Señor. Amén. Y a tu Padre, pon su corazón. Ay, no, yo lo quiero. Gracias, Señor. Abre nuestros corazones para recibir tu palabra con gozo y alegría, Señor, y fuerza para ponerla en tu mano. Amén. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos gritan amén? Amén. ¿Cuántos gritan aleluya? Hemos visto un texto muy conocido, ¿verdad? ¿Quién no conoce este texto? Texto que es enmarcado en la Biblia, texto que lo conocemos desde la escuela dominical, texto que se ha predicado mucho, pero no deja de ser una verdadera realidad. Amén. Es la verdadera realidad del creyente. Hoy mi palabra va dirigida a los nacidos de nuevo. Perdonadme, no puedo predicarle a otros hoy. ¿Por qué? Porque es una palabra para vivir en el Espíritu. Amén. Y solo pueden vivir en el Espíritu los que han nacido de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados.
Yo me atrevería a preguntar, ¿cuántos han sido nacidos de nuevo? Levanta tu mano. Ten confianza. ¿Sabes quién ha nacido de nuevo? El que ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador. El Espíritu Santo ha venido y ha hecho la obra que usted y yo ni ningún hombre podía hacer y nos ha regenerado. Esa obra es instantánea y una vez, es única. La regeneración no puede ser más veces. La regeneración fue y es cuando le entregamos nuestro corazón al Señor. No porque vengas a la iglesia, no porque te hayas criado en una casa cristiana, no porque estés todos los días viniendo al culto. Si no le has entregado tu corazón a Dios, no has podido nacer de nuevo. No porque te hayas bautizado quiere decir que hemos nacido de nuevo. El nacer de nuevo es instantáneo, pero es cuando se hace de corazón. Y hoy mi palabra va dirigida a la iglesia del Señor. Y hoy es una alerta, es una palabra de atención, es una palabra para animarnos, para ver la verdadera realidad. Aquí estamos viendo una lucha, gloria al Señor. La verdadera realidad es que el hombre que ha nacido de nuevo ha encomendado y ha empezado una lucha interna, una lucha que se manifiesta. El poder de la carne dice que es en contra, se opone del Espíritu. Y cuando usted y yo empezamos, ¿quiere saber si ha nacido de nuevo? ¿Usted tiene luchas a diario? Esos son síntomas de que usted ha nacido y ha nacido de nuevo. Si todo te da igual, si eres inerte en cuanto a practicar el pecado, dice la palabra del Señor que el que practica el pecado no ha conocido a Dios. ¿Qué es practicar el pecado? No sé por qué he empezado por aquí, pero a modo de introducción para situaros. El practicar el pecado es con denuedo y constantemente pecar en el mismo pecado. Eso es practicar. Todos somos pecadores. Dice la palabra del Señor, quien diga que no ha pecado, hace mentiroso al Señor. Pero todos pecamos. Hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro renuevo, que sabemos que pecamos y que el Señor nos perdona. Pero la señal de que hemos nacido de nuevo es que no practicamos el pecado. Gloria al Señor. Y aquí lo decía claramente, para los que practican tales pecados, no entrarán en el reino de los cielos. Y usted dirá, pero una mentirijilla que he echado, ¿no voy a entrar en el reino de los cielos? Sí, porque no lo practican. Pero si practicas la mentira, examínate en esta tarde. Amén. He dicho la mentira por no decir otras cosas. Gloria al Señor. El practicar es constantemente y conscientemente remolcarme en el pecado y fangarme en el pecado. Dice la palabra del Señor que el cerdo vuelve al lodo. Esa es la expresión para expresar a una persona que no ha nacido de nuevo. Se revuelca, se deleita. Pero los hijos del Señor nos compungimos, nos arrepentimos, nos dolemos porque pecamos. Pero hay unos síntomas de vida. Los síntomas de vida es que usted y yo sentimos dolor cuando pecamos. Pero el que no siente dolor cuando peca, déjame decirte que te examines en esta tarde. Pero en esta tarde estamos visualizando una lucha. Usted y yo estamos en una lucha constante, en una guerra espiritual. Sí que existe, no la guerra espiritual que vamos a combatir con todos los demonios. Pero dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra gobernadores de las huestes celestes. Hay un enemigo el cual tenemos que conocer, iglesia del Señor, que no cesa de trabajar, que no cesa de luchar en contra de los hijos de Dios. Pero parece ser que no nos lo creemos. Vivimos una vida inerte, vivimos una vida cómoda, pero verdaderamente estamos en una lucha. Yo quería en este contexto que vean y visualicen hoy que estamos en una lucha. Y yo hoy quería hablarle de uno de los frutos, el fruto, no de los frutos, el fruto
fruto, porque es el mismo fruto, todos los frutos, proviene del fruto del Espíritu. El que carece de un fruto no tiene ninguno. Amén. ¿Entienden? Pero yo hoy voy a hablar de uno de los frutos, y uno de los frutos es la templanza. Gloria a Dios. ¿Cuántos han entendido a veces ya qué hombre más templado, qué persona más templada, Es una expresión humana y se puede dar a mostrar a los hombres, pero hay una templanza verdadera del Espíritu. Esa no la produce el hombre, ni la puede practicar el hombre, solo la puede practicar el renacido, el que ha nacido de Dios. ¿Y saben lo que he descubierto? Yo no lo sabía, quizás los obreros, ustedes sí. Pero ¿sabes qué significa la templanza? La templanza me está hablando del dominio propio, pastor. ¿Lo sabía alguno de verdad? Levanta la mano quien lo sabía. ¿Quién lo sabía? Gloria a Dios. La templanza nos está hablando del dominio propio. Y de eso hoy yo quiero intentar hablarle. Creo que estamos luchando y necesitamos dominio propio. ¿Cuántos lo creen? El dominio propio, gloria al Señor. La templanza, fruto del Espíritu, es la capacidad potenciada por el Espíritu Santo para controlar impulsos, deseos, emociones, pensamientos, evitando acciones destructivas. Gloria a Dios. Es una forma autodisciplinable que permite al creyente vivir con prudencia, reflejando el carácter de Cristo. Gloria al Señor. La templanza, el dominio propio es algo que necesitamos para poder resistir al diablo, para poder resistir a muchas emociones que se levantan. Déjame decirte que estamos en una lucha, y una de las luchas constantes está aquí. Amén. Una de las luchas constantes la tenemos en el campo de batalla, la mente. Pepe, no está hoy Pepe predica mucho de esto. Usted y yo no podemos a veces controlar nuestros pensamientos. Y a veces nuestros pensamientos nos llevan a tomar decisiones que acarrean consecuencias. Amén. A veces nuestros pensamientos nos llevan a tomar impulsos que quizás no debemos. Pero para eso tenemos esta virtud de la paciencia, de la templanza, para ponerla en práctica, para pedirle hoy a Dios que nos dé esa fuerza para tener el dominio propio. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos gritan amén? ¿Cuántos gritan aleluya? Y yo en esta tarde tenía un texto donde me ha hecho ver y vislumbrar la importancia que tiene el tener dominio propio. Y vénganse conmigo, y este texto se encuentra en Proverbios 25-28. Dice la palabra del Señor en Proverbios 25-28: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¡Gloria a Dios! Como ciudad derribada y sin muros. Mira la semejanza que nos pone la palabra este hombre tan sabio como Salomón, y escribe y narra y dice que el hombre de, aleluya, que tiene el espíritu sin rienda, que nos está hablando aquí de sin dominio propio, gloria al Señor, es como una ciudad derribada. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Ustedes saben que en la antigüedad, cuando se sitiaba una ciudad, cuando se conquistaba una ciudad, lo primero que hacían era derribar los muros, porque los muros era lo que estaba identificando la protección del lugar y la protección de la ciudad. ¿Cuántos saben aquel pasaje de Jericó, cuando el pueblo de Israel dio 7 vueltas y ¿qué derribó? Gloria a Dios. Los muros están representando la protección de tu vida. Los muros están representando la protección para que el enemigo, los dardos del enemigo, los dardos que vienen a tus pensamientos, los dardos que vienen a tu vida, el enemigo que viene atacando a tu vida, tu propia carne que se desata en contra de tu vida, puedes tener protección. Pero si no tienes dominio propio, eres como una ciudad sin muros. Y una ciudad sin muros está a la intemperie del enemigo. ¡Gloria a Dios! Y ya no eso, dice que en la antigüedad
aleluya, sitiaron Jerusalén. ¿Cuántos lo saben? Por la desobediencia del pueblo. En Jeremías se profetizó que serían cautivos el pueblo de Israel por 70 años. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y dice la palabra del Señor que Nabucodonosor, lo he dicho bien, sitió y conquistó Jerusalén. ¿Y qué hizo? Derribó los muros, quemó las puertas, robó todo lo que había en el templo. Es iglesia del Señor, como usted y yo no tengamos dominio propio, el enemigo va a sitiar nuestra vida. ¿Y saben lo que dice la palabra del Señor? Que aquellos que han pecado y que no, aleluya, están conquistados por el Espíritu Santo, están cautivos. Y el enemigo los pudo cautivar por su desobediencia. Y el estado de aquella ciudad, ustedes lo saben, aleluya, en Jeremías, como vemos que la profecía se cumple y a los 70 años el pueblo fue sacado del lugar donde estaba. ¿Y qué empezaron a construir? Me llama la atención el altar, pero tiempo más tarde, aleluya, vemos, ¿cómo se llama ese tan famoso? Nehemías, gloria al Señor, cómo viene a construir los muros. Amén. ¿Y al Señor? Los muros estaban representando a una ciudad fortificada, a una ciudad segura. Tengamos cuidado con nuestros muros, que nuestros muros, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando el Jeremías escuchó aquella noticia, dice la palabra del Señor que se tiró al suelo, oró y se tiró de ayuno no sé cuánto tiempo, porque escuchó la noticia que la muralla y el muro estaba destruido y las puertas echadas a fuego. Cuando vislumbramos nuestra vida, cuando a través del arrepentimiento, a través del compungimiento y el arrepentimiento de tu vida, usted pueda vislumbrar su vida y pueda ver en la condición que se encuentra, el Señor le va a dar la fuerza para empezar a construir. Amén. El Señor le va a dar la fuerza, ¿en qué? En venir en oración, en venir en arrepentimiento, en venir en sometimiento al Señor. Y el Señor te va a dar, el Espíritu Santo te va a dar las fuerzas para que puedas empezar a edificar ese altar que ha sido derribado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ciudad derribada y sin muros es el hombre en cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Verdad, Uche? No está hablando de las riendas de un caballo. Un caballo sin rienda se desboca. Se desboca. ¿Os imagináis un caballo sin rienda? Válgame. Es que no podemos sujetarlo. Eso somos usted y yo. Como un caballo desbocado. Si no nos sujeta la palabra y el Espíritu Santo, no hay nadie que nos pueda sujetar. Pero eso es bueno, el no saberlo, el reconocerlo. Y cuando usted y yo reconocemos que somos como ese caballo, porque déjame decirte que la carne sigue estando ahí, que los deseos se levantan, que los deseos siguen aflorando. Aunque hayas nacido de nuevo, los deseos siguen estando ahí. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. De tal manera, hermano, que yo hoy quiero hablarle de algunos personajes que fueron, aleluya, llamados con un propósito como usted y como yo, pero no practicaron el dominio propio. Y al no practicar y poner en práctica el dominio propio, fue grande su ruina espiritual. Amén. Yo quiero hablarles hoy de uno de los personajes en el cual, aleluya, dice la palabra del Señor, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. ¿De quién estoy hablando? Gloria a Dios. Un niño con propósito. Un hombre donde el Señor lo escoge desde su nacimiento, desde el vientre de su madre, y
La misión es empezar con, mira que dice el detalle, dice, el detalle de la palabra dice, y comenzará. Porque ahora veremos quién libró al pueblo de Israel de los filisteos, que luego lo preguntaré. Pero él empezó a librar al pueblo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en los jueces que el pueblo de Dios hacía lo malo. Y el Señor, y gloria al Señor, eligió a este juez llamado Sansón con un propósito. Pero este hombre, el don de Dios, debido a la falta de control sobre sus pasiones y deseos, cayendo en la trampa de quién, de esa mujer Dalila. ¿Por qué? Porque era un hombre muy impulsivo. Mira, si vemos desde sus principios, era un niño distinguido entre los demás. Era un niño donde se criaba y era distinto. ¿Por qué? Porque era nazareo. Un hombre nazareo tenía que tener el pelo largo, no podía ir al entierro, no podía contaminarse tenía que comer una cierta dieta de comida. Se distinguía, pero llegó un día donde le dijo a sus padres, llévame a pedir a esta mocica. ¿Pero qué mocica? Sí, una mocica que hay allí del pueblo de los filisteos. Pero, y no hay otra mujer que te pueda fijar, hijo mío. No, que me la pidas por mujer. Lo digo así para que lo entendáis. Pero fue así. Se encaprichó. Pero dice la palabra del Señor, pero Dios permitió eso para darse cuenta que eran sus enemigos los filisteos. ¿Lo dice la palabra? Y fue allí, se casó, y después de casarse vemos que hace un edicto, como todos ustedes saben, donde al final a la novia los siervos consiguen adivinar la adivinanza, de tal manera que se desata allí un caos. ¿Por qué? Y el Espíritu de Dios se manifestó en Dan, y Sansón fue tal la fuerza que tenía, que dice la palabra del Señor, que con una quijada de asno mataba a 1000 filisteos. Este hombre fue usado y utilizado por Dios, pero después de ser utilizado por Dios, seguía deleitándose, seguía entreteniéndose en sus deseos. No puso en práctica el dominio propio hasta que se vio en manos de una mujer en el cual le deleitó tanto que ofreció aquello que el Señor le dijo que no debía hacer. Se lo dijo, y dice la palabra del Señor, y de tantas veces que se levantó y rompió las cuerdas, una de las últimas veces dice, y creyendo que el Espíritu de Dios seguía en él, se levantó y dijo, esta vez también me voy a librar. Pero no se dio cuenta que el Espíritu de Dios, se iba marchando de él. Es que cuando no ponemos en práctica el dominio propio, no tiempo muy más tarde, déjame decirte que el Señor, dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo se entristece. ¿Cuántos lo saben? El Espíritu Santo se entristece. No me atrevo a decir que se va, porque el Espíritu Santo creo que no se puede ir del creyente, pero sí lo entristecemos. A tal modo que el Espíritu Santo es paciente para con nosotros, pero a veces ni nos damos cuenta en la vida que llevamos, por el descontrol, por las pasiones que queremos, por aquello que queremos adquirir. Y Sansón se le fue de tal manera a la puerta, que dice la palabra del Señor, que terminó sin ojos, gloria al Señor, dando ruedas de molino, y de tal manera, hermano, que la gente se burlaba de él. Es que el pecado es la burla del hombre. Amén. Tarde más temprano, si no pones de tu parte en cuanto al dominio propio, el enemigo se va a reír de nosotros. Porque él tiene a su gente, él envuelve el ambiente. ¿Para qué? Para que nos amedrantemos. Pero gloria a Dios por esa tristeza, porque esa tristeza produce arrepentimiento. Lo dice la palabra del Señor. De tal manera que este hombre, gloria al Señor, tuvo que volver a ser utilizado en los últimos días cuando oró. Dice la palabra del Señor que oró Sansón y el pelo le comenzó a crecer. Gloria al Señor. Es que cuando hay arrepentimiento, el Señor nos perdona. Es que cuando hay comunión con el Señor sigue dando oportunidades.
que hemos fallado, que sí, que he fallado, Señor, que el propósito que tú tienes conmigo no lo estoy cumpliendo, porque lo único que impedimos el propósito que se cumpla de Dios en nosotros somos nosotros mismos. Amén. Y él le volvió a dar oportunidad a Sansón, pero ahora Dios le dijo, ahora no va a ser como tú quieras, ahora va a ser a mi manera. Y Sansón no sabía que en los últimos días de su vida iba a morir. Pero dice la palabra del Señor, y mató más filisteos Sansón el último día de su vida que en toda su vida. ¡Gloria a Dios! Es que cuando nos sometemos a Dios, cuando morimos espiritualmente hablando, cuando morimos a la carne, el Señor nos va a utilizar. El Señor te va a utilizar no solamente beneficios para ti, sino para tu hogar, para tu casa, para tu entorno, para tu iglesia, para tu ciudad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos gritan un poderoso amén? ¿Cuántos gritan un poderoso aleluya? Y este hombre comenzó, porque mató a muchos filisteos, comenzó la obra que Dios le dijo que hiciera. Pero a ver quién sabe quién fue el que terminó la obra de los filisteos en Israel. Venga, ¿quién lo sabe? Lo dimos hace mucho tiempo, los jóvenes. ¿Quién fue? Venga, decirlo, iglesia, con confianza. Caramba. ¿Cómo? Pero Paco, a ti no te he dicho. Fue David, David. ¿Quién sabe? A ver, ¿no leemos la palabra o qué? David fue el que conquistó a los filisteos cuando mató al gigante. Dice la palabra del Señor, aleluya, David siendo aún joven derrotó a Goliat utilizando una honda y una piedra, hiriéndolo de muerte. Luego usó la propia espada de Goliat para decapitarlo, lo que provocó la huida del ejército de los filisteos. Provocó la huida. Saúl también fue, también luchó contra los filisteos, pero el que verdaderamente venció a este y terminó la obra fue David. Un hombre donde conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre donde es elegido, aleluya, después de que el pueblo de Israel quisiera rey y le consintiera al Señor que hubiera rey como Saúl. Dios seguía, Dios, aleluya, vio a un jovencito David en el cual fue ungido como rey, un hombre utilizado por Dios, un hombre, aleluya, en sus comienzos donde luchaba, donde conquistaba, donde a Saúl le cantaban miles, pero a él le cantaban 10.000. Un hombre utilizado, un hombre de renombre en el pueblo. Gloria a Dios. Pero tiempo más tarde, este hombre baja la guardia. ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! Tengamos cuidado, que has podido ser utilizado por Dios, que has podido ser utilizado en el pueblo, que has podido ser utilizado en tu casa, pero no bajes la guardia, No dejes de practicar el dominio propio. Amén. Porque una mala jugada te la juega. Amén. Amén. Y vemos que David pecó. Gloria al Señor. David observa a Betsabé, esposa de Urías, desde su azotea y envía a llamarla para tomarla. Ole de verdad. Muy bien. Un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre rey, un hombre con todas las comodidades que se puede imaginar una mente, pero ese día toma la decisión de quedarse en palacio. Ese día toma la decisión de no salir al campo de batalla con su ejército y con sus compañeros. Un hombre que decide, por eso he dicho que la batalla, hermanos, está aquí, Hay decisiones que no se toman a la ligera, pero hay algunas que le damos rienda a la mente y se toman. Y tengamos cuidado. Tengamos dominio propio. Tengamos templanza. Que esa te la da el Espíritu Santo. Y este hombre, estando en el lugar que no debía estar, esta mujer no hizo mal, iglesia. Esta mujer sabía que estaban todos en la guerra. Y esta mujer salió a su azotea. Pues a hacer, no sé, estaba lavándose la mujer. Pero no había nadie, ella pensaba que no había nadie. Pero el Davidillo estaba allí. Y el David le entró por el ojo. Hay los ojos, hay los deseos de los ojos. Tengamos cuidado con los deseos de los ojos. Que los deseos de los ojos nos buscan la ruina espiritual.
Y este hombre, de tal manera que los deseos de los ojos se despertaron en él, y como ocupaba el lugar que ocupaba, pues dijo, tráemela. Y adulteró. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Pero no solamente adulteró, sino que encubrió. Tras quedar ella embarazada, David intenta ocultarlo llamando a Urías al frente, y al no funcionar, ordena a Joab que ponga a Urías en batalla para muerte. Gloria al Señor. Ay, Padre, es que no solamente adulteró, sino que encubrió pecado. No solamente eso, sino que tiempo más tarde viene la confrontación de Dios, aleluya, con el profeta Natán, quien confronta a David usando una parábola, revelándole que el rey menospreció la palabra del Señor. Y después de esto, las consecuencias, vemos que se arrepiente. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor, que una palabra nos haga tener luz. Una palabra de Dios, un párrafo de la palabra de Dios. ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? La única que puede iluminarte. Es esta la única que te puede redarguir. Es esta la única que nos puede convencer de pecado. Y lo convenció de pecado, de tal manera que dijo, tal soy, tal que muera. Y le dijo Natán, tal eres tú. Gloria a Dios. Un hombre que perdió el gozo de la salvación. Un hombre que sus huesos, lo dice en el Salmo, que en el Salmo 51, ahí vemos el arrepentimiento y el estado. Déjame decirte que el pecado te quita la ilusión de la vida. Amén. El pecado te amedranta, el pecado es que no te sacia nada. Ya tengas todo lo que quieras, ya quieras todo. ¿Podría tener más el rey David? Que quiso tener a Betsabé y la tuvo. Lo que dijera por su boca, pero no le saciaba nada. Era tanta la amargura que se le secaba el paladar, y como estaba sus huesos hay expresiones, hermanos, muy, muy dramáticas, pero es realidad. Es lo que produce el pecado. Es lo que produce la práctica del pecado: sequedad, agonía, amargura. Pero gloria a Dios, porque un día un hombre le dijo su estado y reconoció y se arrepintió. ¿Cuánta falta tenemos de reconocer nuestro estado, iglesia del Señor? Queremos restaurarnos. Queremos que el Señor, aleluya, nos perdone. Queremos que el Señor, aleluya, pueda reedificar esos muros de protección. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber compungimiento. Tiene que haber un dolor en tu corazón. Si no, Dios no puede hacer esa obra. Y compuso el Salmo 51, que podríamos leerlo, pero no lo leemos. Un salmo en el cual vemos que el Señor puede hacer la obra en un corazón y puede devolver el gozo de la salvación a un hombre y a una mujer que se arrepiente. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener tranquilidad? Arrepintámonos cada día. Vengamos a los pies del Señor. Compunjámonos de corazón. Y Él va a hacer la obra. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Estamos terminando. Hay otro personaje que, a pesar de ser muy manso, perdió el dominio propio en un momento de ira al golpear la roca en el lugar de hablarle, lo que le impidió entrar en la tierra prometida. No solamente golpeó la roca, sino que antes de salir al desierto, en los comienzos de su vida, golpeó a un egipcio y lo mató. Ese es Moisés. Un Moisés que fue llamado con un propósito. ¿Están entendiendo la palabra de Dios? Somos llamados con propósito, pero tenemos que ejercitar el dominio propio. Si no, puede impedir su propósito a nosotros. Y este hombre se adelantó. No te adelantes a los planes. Este Moisés se adelantó a los planes de Dios. Seguramente que supo que era hebreo y le molestó que este egipcio estuviera pegándole a uno de a su hermano. Dice la palabra del Señor que le molestó de tal modo que
que le pegó un palo, chacho, que lo mató. Que lo mató, que lo tasabó, chacho. ¡Lo mató! Y dice la palabra del Señor que, tan tranquilo, él se va de nuevo a palacio. Y al día siguiente se levanta y ahora ya no estaba haciendo algo un egipcio, ya era un hebreo. Y ahora cuando el hebreo le dice, pero de tal manera dice, ¿es que me vas a matar como hiciste con el egipcio? Ostras, esto abrió una ventana y un... ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se entere, me mata? Salió corriendo, hermano, salió corriendo, huyó, se adelantó a los planes de Dios. Dios tenía un plan para él y se adelantó a los planes de Dios. Y ahora Dios dijo, no, yo te quiero en el desierto. Y dice la palabra del Señor que estuvo 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, 40 años con su suegro. ¡Gloria a Dios! Pero no sabía que a través de esta experiencia él iba a conocer, aleluya, a Jetro, su suegro, iba a tener hijos, iba a tener esposa y iba a comenzar el llamado de él. Salvar al pueblo de Dios, de los egipcios. Pero no practicó en su principio el dominio propio y tuvo consecuencias. Tuvo que estar vagando por el desierto, tuvo que salir y huir, tuvo que dejar el palacio. Ay, el palacio, zonas de confort, zonas de ocio. ¿Te imaginas? Era la ciudad más rica, caballos. Con respeto, ¿habéis visto la película de los dibujos? Cómo salía con su hermano Manasés, Manré, no sé cómo se llama. Que ese luego tiempo más tarde iba a ser rey, y ahí es cuando él vuelve, gloria al Señor. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Que hay hombres en la Biblia que como usted y como yo han errado también. Hay hombres que en la Biblia como usted y como yo que no han practicado el dominio propio y han tenido unas consecuencias. No sé en qué momento de tu vida te encuentras, si quizás en una ira, en un enfado, en un enojo, no has practicado y has puesto en obra el dominio propio, pero el Señor te puede perdonar. El Señor te puede dar de nuevo una oportunidad. Gloria al Señor, gloria al Señor. Pero también hay en la Biblia hombres que sí pusieron en práctica el dominio propio. Y cuando usted y yo ponemos en práctica el dominio propio, también tiene buenas consecuencias. Consecuencias de victoria, de éxito. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren tener victoria? Dice la palabra del Señor que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esa es nuestra victoria. Gloria al Señor. Uno de ellos es Daniel. ¿Cuántos recuerdan a este hombre? Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Lo propuso en medio a ver, dice la palabra del Señor que eligieron a jóvenes de Israel y de todas las ciudades para llevarlos allí con Nabucodonosor para aprender. Y uno de ellos fue Daniel. No quiero entrar en más historia, pero Daniel era judío. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que Daniel era judío? Era del pueblo de Dios y había ciertos alimentos que no podían tolerar y comer. Y él, por amor a Dios, en obediencia a Dios, Dios bendiga a los jóvenes y hombres y mujeres que obedecen a Dios. A través de las circunstancias, a través de aquello que se les pueda presentar, puedan decir que no. ¿Sabe? Mira, eso solamente lo pueden hacer los que practican el dominio propio. Esa fuerza no te la da otra que el Espíritu Santo o el poder de Dios. Y dice la palabra del Señor que propuso en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Y puso en apuros al eunuco de tal manera que dijo, me matan si yo hago esto. Pon la prueba. Danos legumbre, gloria a Dios. Danos legumbre y luego compara nuestro rostro con los demás. Dice la palabra del Señor que no sé cuántos días, los 10 o cuántos días, dice que su rostro lucía más hermoso que los demás jóvenes. Es que, hermanos, cuando vivimos la palabra del Señor, cuando vivimos en los caminos del Señor, nuestro rostro brilla. Nuestro rostro reluce. Es que tienen que decir, he ahí un hijo de Dios. No por lo que eres,
sino por lo que transmite. Porque a veces nos creemos creer algo y no somos nada. Pero cuando practicamos en debidos momentos, mira, yo me atrevo a decir, y estamos en directo, y quizás me están escuchando mis compañeros de trabajo, hay a veces que he errado, impulsivamente, pues me he enfadado. Y como constantemente suelo dar ejemplo, intento, se sorprende, Paco, ¿qué te ha pasado, Rafa? Y yo luego recapacito, el dominio propio no lo he puesto en práctica. Y me arrepiento y pido disculpas por un mal gesto, por una irritación. Dice la palabra del Señor, airaos, pero no pequéis. ¿Por qué quiero decir con esto? Que cuando en una vida constante que nos va, mira, la palabra del Señor dice que redimamos el tiempo para con los de fuera. El redimir quiere decir comprar. Hay ocasiones que la vida te va a dar la oportunidad de mostrar de lo que eres. Amén. No me han entendido. Hay oportunidades en la vida que te va a dar la oportunidad que demuestres lo que eres. Amén. Y eso lo ve la gente, y eso lo ve tu compañero, y eso lo ve tu amigo. ¿Y qué quería decir con esto? Que en medio de a veces circunstancias sí que he dado la talla como lo que soy, y eso ha tenido una repercusión buena. Eso ha tenido una buena repercusión. ¿En qué? En que digas, no entiendo cómo aguantas tanto. Y ahí aprovechamos y le decimos, no soy yo, es el Señor que mora en mí. Y tenemos que dar, aleluya, luz, porque somos luz a este mundo. Y oportunidad tenemos, iglesia del Señor, entre nosotros y entre la gente de ahí fuera, para demostrar que sí tenemos dominio propio. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos gritan un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos gritan un fuerte aleluya? Y Daniel lo propuso en su corazón, no contaminarse, y tuvo buenas consecuencias. Y termino con otro personaje ya muy querido, y se van a venir conmigo. Hubo un personaje por excelencia que sí que nos mostró verdaderamente el dominio propio. Ya saben de quién les voy a hablar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, un ejemplo supremo, sometido a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 22:39. Quiero que cierres tus ojos y que puedas vislumbrar a este personaje ahora en este momento. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Ya estaba aquí practicando el dominio propio. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando practicó el dominio propio, porque él fue tentado, dice la palabra de Dios, en todo, como usted y como yo, pero sin pecado. Hay alguien que se compadece, dice Santiago, no sé quién lo dice, pero hay alguien que se compadece por nosotros, y ese es nuestro Señor Jesucristo, porque ha sido tentado en todo, pero sin pecado. Y Él sabe lo que usted y yo pasamos. Quiero que cierren tus ojos, por favor. Él sabe en circunstancias donde usted y yo debemos de usar de ese dominio propio, porque Él ha sido humano como usted y como yo. Pero Él nos dio, Aleluya, el aprendizaje de vivir bajo el Espíritu. Él sí que vivió bajo el Espíritu cuando fue bautizado en el Jordán. Dice que el Espíritu posó sobre él. Y él dejó que el Espíritu Santo pudiera darle esa fuerza que él necesitaba en este momento. Pero ¿cómo me estás diciendo, Rafa? Si él era Dios, sí, pero en ese momento era como usted y como yo, también era hombre. Gloria a tu nombre. aleluya. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad.
Y cuando dijo estas palabras, dice la palabra del Señor, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Un ángel para fortalecer a nuestro Señor. ¿Cuánto no nos tiene que fortalecer a nosotros el Señor, Padrecito mío? Pero en esos momentos que quizás no entienden las cosas, en ese momento que dicen, si es que se están burlando de mí, o es que esta situación tengo la razón, quita la razón de tu vida. Practica el dominio propio. Pídele al Señor que te dé esa fuerza. Porque déjame decirte que hay una lucha constante y esa lucha, ¿sabes cómo empieza? Combatiendo con el poder de su fuerza. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, revestiros del poder de su fuerza. Hay una fuerza que no proviene de nosotros, que proviene de Dios. Y esa fuerza es la que necesitamos en ciertas ocasiones. No sé si la estás necesitando, la necesitas o la vas a necesitar. Pero un ángel vino a fortalecer al Señor. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Gloria a tu nombre. Es que a veces queremos que se vaya el problema o como no podamos combatir o resistir. Pero una de las maneras de resistir es orando. Dice que oraba más intensamente. Cuando estaba en más agonía, oraba más intensamente. Gloria a tu nombre. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. El día malo va a llegar, Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios que nos revistamos del poder de su fuerza y hay una armadura para usted y para mí para revestirnos de ella. Léela en Efesios 6. La podríamos leer, pero no quiero usar más causa. Revistámonos de las armas de la luz, como dice en Romanos 13. Hacer esto, dice la palabra del Señor, porque el tiempo está más cerca, la salvación está más cerca de que cuando creímos. El Señor viene pronto por su iglesia. Revistámonos del poder de su fuerza y de la armadura de Dios. Pero hay otra manera también, no solamente revistiéndote, sino orando. En los momentos difíciles, pídele al Señor fuerza. Amén. Pídele al Señor fuerza. Gloria a tu nombre, Señor. Los discípulos no podían orar. Es que la carne, como hemos leído, se opone. Y en determinados momentos, todos los días de nuestra vida, dice la palabra del Señor, orar sin cesar. ¿Cómo puedo hacer eso? Estando conectado en Dios. Estás en el trabajo, ponte un walkie, ponte un auricular y escucha lo bonito. Escucha la palabra. Hoy yo me he tirado todo el día escuchando sobre el tema. Alabanza, y los vecinos me decían, ¿pero qué te pasa, Rafa? Y yo ya he aprovechado. Es que hoy me toca y estoy meditando un poquito. ¿Por qué no lo hacemos a diario? Déjame decirte que el ambiente cambia. El ambiente cambia en tu casa. El ambiente cambia en tu vida. Tus pensamientos se renuevan. Tu fuerza se recupera. Tu vida se renueva. Pero esto hay que creérselo, iglesia del Señor. Hay un dominio propio donde tenemos que practicar. Y donde a cada día tenemos que poner esa virtud del Espíritu, la templanza en nuestra vida, para poder resistir al diablo, y el diablo huirá de nosotros. Pero dice la palabra del Señor que Él huirá, ¿verdad? Pero primero hay que someterse. Dice la palabra del Señor, someteos a Dios. Resistir al diablo y huirá de nosotros. ¿Cuántos se quieren someter a Dios? ¿Cuántos se quieren someter a su soberanía? ¿Cuántos se quieren someter a su señorío? Déjame decirte que ya no eres esclavo del pecado, Dios te ha hecho libre. Cierra tus ojos un minuto más. Dios te ha hecho libre. ¿Cuántos le piden a Dios conmigo?
¿Cuántos oran al Señor y le piden y le dan gracias a Dios por recordarnos este mensaje y que te dé fuerzas para poner en práctica este don, este fruto, perdón, del Espíritu? Díselo a Dios con tus palabras. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos en tantas circunstancias de la vida que nos vas a dar la oportunidad de mostrar este fruto del Espíritu, Señor. Donde tú nos ayudes a ser templados, Señor, a dominar nuestro dominio propio, Dios mío, a que tú controles nuestros pensamientos, a que tú controles nuestras decisiones, a que tú controles nuestros impulsos, Señor. Porque hay consecuencias a través de los malos impulsos, Señor. Y hay gente amedrantada y hay gente ya allí fuera que un día tomó una mala decisión y ya está enfangado en el mundo y no tiene esperanza y no tiene ilusión por una mala decisión que tomó en su día. Pero el Señor puede venir haciendo la obra en los corazones, porque usted y yo somos esas antorchas encendidas en medio de tanta oscuridad que hay fuera. Si lo crees, dile al Dios que te ayude. Dile a Dios, porque hay oportunidades que se nos van a presentar y esas toman mella. Igual que en una sábana blanca se ve el punto negro y solamente sabemos ver los fallos, hay virtudes que tenemos que proclamar y tenemos que practicar, como dice la palabra. Y este pueblo va a ser conquistado para Dios. Y matrimonios van a ser arreglados para Dios. Y jóvenes van a ser recuperados para Dios. Y hombres van a ser quitados de vicios. Hay vicios que no te dejan, que no te pueden dejar, que no puedes dejarlo. Pero el Señor en esta noche te ha recordado que hay un fruto del Espíritu, el dominio propio, donde vas a ponerlo en práctica. Amén. Y te va a dar la fuerza. Revístete de su fuerza. Revístete de su armadura. Esto es una verdadera realidad, iglesia. La verdadera realidad es esta. Tenemos que vivir la vida en el Espíritu. El otro día, el pastor lo sabe, tuvimos una oración en el donde el Edu, los coros espontánea, de estas que no se planean, de estas que dicen, venga, vamos, vamos, gloria a Dios. No planees tanto, no planeemos tanto. A veces las cosas que se planean no salen. Y fuimos allí con necesidad. Y empecemos a orar los unos por los otros. Y el Espíritu Santo se manifestó en nuestro corazón. Hubo quebranto, hubo derramamiento del Espíritu. En una simple oración, cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay un corazón humillado, arrepentido. Hay muchas cosas que el Señor nos va a permitir ver. Mucho poder en la iglesia. Mucha manifestación de su Espíritu, pero si queremos, iglesia. Si nos lo proponemos. Si queremos vivir en el Espíritu. Si ponemos en práctica el dominio propio. Déjame decirte que vamos a avanzar. Vamos a seguir. Porque nosotros no somos de los que retroceden. Somos de los que perseveran. Dale un aplauso a tu Dios. Aleluya. Gracias por aguantarme. He sido un poquito pesado, lo sé. Pero es que pasamos por aquí de vez en cuando. Yo no sé, meses sin pasar por aquí. Pero bueno, subiremos más a menudo y seremos más cortos. El Señor os bendiga.